Por dentro sí parece que se conserva, pero por fuera la madera está toda ya pasada el tiempo. También está agujereada por debajo. Sí, será que la tienen cerrada, pero la controlan. ¿Y esto es un baño? Sí. ¿Qué acaba de sonar? No sé. Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y el día de hoy vamos a explorar 3 casas abandonadas que se encuentran en un mismo camino. Desde aquí, gente, ya sé parte de una de las casas. Vamos a subir por este camino y a ver qué nos depara. Y recordar que agradezco un montón vuestro apoyo con los likes en cada vídeo, por esos 8000 likes para seguir trayendo sitios abandonados. Al igual que no olvides suscribirte para estar al tanto cada domingo cuando suba un nuevo vídeo. Y se nota que por el camino hace mucho que no pasa nadie, está todo lleno de vegetación, se da a simple vista. Aquí hay una de las casas, chicos. Supongo que aquí era como para los animales, tenerlos enjaulados. Es como un pequeño corral. De aquí hay una puerta a la casa, pero está cerrada, parece a simple vista con llave, vaya. No creo que se pueda abrir, está bien cerrada. Los candados son un montón de antiguos, ¿eh? Mira cómo están de oxidados. Está abandonada. ¿Ves? Esa está cerrada. Pero mira la vegetación de esta maceta también, como está súper descuidado. Y aquí, mira. Y mira esto, mira la puerta. Mira por debajo de la puerta cómo está. ¿Lo ves? Que no sé si hay gente en la casa de al lado, la blanca, ¿no? La que sigue el camino. La puerta, chicos, está llena de telarañas, pero está cerrada con llave. Ya sabéis que yo no fuerzo entrar. El patio, chicos, está lleno de hojas. Y esta era la mesa de la terraza que está destruida. Era de piedra. Como que le cayó algo fuerte encima, ¿no? Y aquí hacían las barbacoas. Ahí guardaban la leña. Sigue estando toda la leña. También está la rejilla donde ponían la carne para hacer. Y la gran chimenea aquí. Y esto es un viñedo. Estos son uvas. Mira qué curiosa la lámpara, es tipo de barco, ¿no? Náutica, parece. Y aquí quedan antiguas botellas para el vino, para el agua incluso. Y el fregadero. Ya digo, la casa se nota que está abandonada, chicos, pero no hay ningún acceso por lo que veo. Incluso aquí fuera también tenían electricidad, en esta especie de cocina fuera de la casa. Y ahí guardarían algo. Guardarían productos de limpieza. Hay una esponja, bueno, varias esponjas, pero hay un pedazo de telaraña aquí. Por aquí no pasa nadie desde hace un montón de años, ¿eh? Incluso hay un candado ahí tirado. Yo supongo que era el candado de esta puerta. Ay. Y hay un montón de esto de Sandra, ¿no? Para maceteros, ¿no? De los yogures Sandra. Es una marca canaria, creo recordar. Leche Sandra. Que también hacía yogures, creo recordar. Y los usaban de maceteros.
Porque aquí atrás hay otro. Ya digo, gente, no podemos entrar a esta casa. Hay otra que continúa el camino. Vamos a echar un ojo a ver si se puede, pero habéis visto, la puerta está cerrada. Solo está abierto por la parte de abajo, pero va a ser imposible. Yo no fuerzo entradas y respetamos el lugar tal cual está. Esta de aquí también está cerrada y la ventana también. Aquí hay una ventana, chicos, que es como de esa puerta, ¿no? Como un desván. Lo que no se va a ver nada, solo se ve un trozo de cartón con gusanos muertos. Mira los gusanos. Está lleno de gusanos, ¿eh? Y una pedazo de telaraña también. Increíble. ¿Ves cómo aquí intentaron entrar en su día? ¿Ves cómo han quitado los barrotes? Que han forzado la entrada. Pero olvídate, está todo cerrado. Ahora, chicos, no sabemos si acercarnos porque aquí hay otra casa, pero llevamos rato escuchando como una voz de una persona, de un hombre, ¿no? De un varón. Y no sabemos si es de alguien que está hablando por teléfono al otro lado de la montaña. Bueno, acaba de sonar una pita de un coche. Y no sabemos si es aquí o al otro lado. Vamos a estar un rato callados, a ver. Va a estar al otro lado, ¿oíste? Va a estar al otro lado del valle y se está sonando del otro lado. Es increíble la casa, ¿eh? Súper bonita. Es que esta está abierta y todo. Llevamos, chicos, un buen rato callados para ver si escuchábamos a alguien en esta casa de aquí enfrente. Pero yo no escucho a nadie. La persona que escucho es del otro lado de la montaña. O eso creo. Esto está muy pisado, ¿no? Aquí está cerrado con candado, chicos. Aquí es imposible que viva alguien, chicos, porque mirad la planta superior. Ha crecido la vegetación de este árbol hacia allá. Que son viñedos, esos son viñedos, ¿eh? Y arriba, ¿lo ves? Sí, son viñedos que han crecido ahí arriba. Ya hemos confirmado, chicos, que la voz que estamos escuchando es del otro lado. O sea, no nos preocupa. Y vamos a ver qué vemos por aquí. ¡Guau! Esto es súper antiguo, ¿eh? Estoy viendo que a la planta superior habría sido imposible entrar porque se ha venido literalmente abajo, chicos. Y esto aquí es como un cuarto donde guardaban cajas de fruta. Estás viendo ahí una caja de plástico, ¿no? Supongo que lo tenían como almacén para la verdura que cogían del terreno. Al fondo también hay otra de madera. Son como pequeños cuartitos para los agricultores. Y se está viendo que la casa está hecha de piedra. No sé por qué aquí hay una puerta pegada a la pared. No lo entiendo. ¿Lo estás viendo, no? El sinsentido. Hay una puerta ladeada pegada a la pared en un agujero. Y el suelo está lleno de la madera en la planta superior, que se viene abajo porque ahí hay un montón de maleza. Mira, aquí estaba el bombillo colgando. Justo ahí, chicos, hay una raqueta de tenis. No sé si la veis. Es que aquí, chicos, estáis viendo que no pisa esto nadie desde hace muchos años. Mira toda esta vegetación que estoy pisando yo por primera vez después de años. Y tengo que mirar bien, porque aquí puede haber un falso suelo de estos y me hundo. Yo creo que aquí estaría el número de la casa, que ya no existe, como que alguien lo arrancó. Buah, qué chulo esto, tú. Aquí, a ver si logro pasar. ¡Oh! Casi me vengo abajo, ¿ves que hay un agujero? Casi me parto el tobillo. Todo esto es como una sequía, ¿no? Estoy diciendo que hay que tener cuidado y casi me mato yo solo. Aquí, chicos, tenían como un cuartito. Esto era un alpendre. Sí, aquí alimentaban animales. Eso del fondo, chicos, era donde ponían la comida a los animales y los ataban ahí. Lo habré enseñado en otros sitios del canal. Ahí justo hay como un agujerito donde poder atar al animal con una cuerda, que ahí comían los animales. Lo que es raro que esté dentro de la casa. Y el techo está bombeado. Voy a bajar la intensidad de la luz. A ver si está mejor. Este techo en breve se vendrá abajo. Yo espero que se aprecie en cámara el bombeo que tiene. Esto se vendrá abajo. Esta viga está doblada. Por eso no voy a entrar. Y aquí tenían material de la agricultura. Hay una carretilla, botes de pintura, fertilizantes, supongo que también hay por ahí. Mira todas las tuberías, ¿no? De los cultivos.
Y es que el suelo de la casa está fatal. Hay tierra, un montón de... Y está húmedo, como que está entrando humedad aquí, por todos lados, y esto se está echando a perder. Y eso al fondo es súper curioso, mira, asómate. Es como que hicieron en la propia piedra de la casa un agujerito. Y yo creo que ahí al fondo tenían agüita también, ¿sabes? Para algún animal. ¿Qué puede ser eso, chicos? Comentadlo aquí debajo, nunca había visto esto dentro de una casa. Y aquí tenían un bidón para el agua, supongo que cogían agua de la lluvia, la aprovechaban también. Al fondo también hay más cuenquitos, para hacerte comer incluso hojalata, parece. Y aquí también, chicos, hay un montón de corchopán. Yo creo que esto era para el transporte de alguna semilla, ¿no? Para que se manteniera la humedad en la semilla y llevarla de un lado a otro. ¿Puede ser, chicos? ¿Qué puede ser? Me pica todo el cuerpo porque toqué ortigas, ¿eh? Me está picando todo. Vamos a intentar, chicos, por aquí, a ver si podemos ver algo de la planta superior. Yo creo que sí. Y espero que os esté gustando el vídeo, por mucho que en la primera casa no hayamos podido entrar, por desgracia. Ya sabéis que no siempre se puede entrar a todos los lados y la regla del Urbex es nunca romper nada ni forzar nada. Tal cual te lo encuentras, tal cual lo tienes que dejar, respetando la ubicación. Y ahora por aquí, chicos, voy a intentar cruzar, no sé cómo hago, por el muro. Lo que hago por un vídeo, chicos, ¿eh? ¿Vale? Por favor. Me estoy quedando clavado en todos lados. Mira la blusa, voy a hacer agujeros, ¿eh? Mira, mira. ¿Esta no pica? No. ¡Ah! Sí pica. ¡Ah, mi cuello no, el cuello no, por favor! Esto es como destino final la película, ¿eh? ¿Quién me obliga a mí? ¿Quién me obliga a mí? Esta es la peor decisión que he tomado en mi vida. Estoy tocando los pinchos ya, me da igual todo. Mira esto. Tengo una en la mano. Listo. Me la quité con la boca. Peor decisión que esta no he tenido en mi vida, creo yo. Pero es que si no, no podía pasar, chicos. ¿Esta es otra, en serio? Mira esos piquitos. Vale, da igual. De nada sirve quitarme. Si después me voy a clavar más. Madre mía. Y aquí hay más. Es que está lleno esto. De ortigas. Estas están muertas, gracias a Dios. Y no me pican. Vale, chicos. Aquí hay un problema. A ver cómo lo explico para que se entienda. Voy a poner la luz. Ahí debajo, chicos, estaría el primer alpendre que vimos, ¿no? ¿Qué pasa? Piso ahí, esto se viene abajo. Hay un montón de maderas y hay un pedazo de agujero ahí. Se tiene que estar viendo. Y claro, no puedo pasar. Y estoy viendo que ahí está la casa más o menos intacta. Estoy viendo un colchón al fondo. Y claro, ahí al fondo estoy viendo que hay muebles y pertenencias, pero pasar es muerte súbita. Pasar aquí, esto se viene abajo, 100%. Hay un montón de agujeros. Pero sí estoy viendo que esto puede ser una especie de banco o un váter, chicos. Esto de aquí de cerámica creo que es un váter o una especie de banquito. ¿Qué creéis, chicos? Desde aquí no lo aprecio bien. No sé si tiene agujero porque tiene también escombros encima. Y ahí al fondo está la raquetita. Pero es que mira el pedazo de agujero que ya hay. Que va, que va. Y mira, en la pared quedó el roidillo de pintar la casa. Ahí está seco, en la pared justo, al lado de la puerta a la izquierda. Y estos bidones, lo que dije antes, aprovechaban el agua de lluvia. Y tiene un montón de renacuajos dentro. Está lleno de renacuajos. Ahí se ven, con la luz se mueven. Qué pena no poder entrar, chicos, pero no me quiero arriesgar a morir hoy, la verdad. Y es curioso porque aquí fuera esto está lleno de tejas. Estos son tejas, al igual que aquí. Son tejas de tejado, obviamente, pero las dejaron aquí, colocadas. Y están llenas de moho. Y hay más macetas también por aquí. Estas en cambio no tienen nada plantado. Y vamos a bajar otra vez a picarme todo, cómo no. Solo por todas las veces que me he picado hoy, me pica todo el cuerpo. Espero que dejen like al vídeo, ¿no? Y se suscriban, ¿no? No cuesta nada. Baje debajo, busca el botón de suscríbete y así estarás cada domingo al tanto de cuando suba un nuevo vídeo. Y ya estoy viendo que me voy a picar otra vez, pero bueno. Todo por vosotros, chicos. Y que a mí me encanta la aventura, ya lo sabéis.
estilo con la cabeza muchas veces. Me lo decís en los comentarios. Ponte guantes, mira, estoy sin guantes hoy también. Nada nuevo. Y estoy aquí dando un monólogo porque sé que ahora me voy a picar todo otra vez. Pero bueno. Vale, estas pican. Me estoy picando con estas ya. Me acabo de quedar trabado con esta. Tengo púas hasta en el tobillo, creo. No pasa nada. Cógela mejor, ¿no? Y me he dado cuenta, chicos, que en total son 3 casas. Esta gris, esta naranja y amarilla, y de la que vengo. Y estaba todo en la misma calle y las 3 están abandonadas. Serían de un complejo familiar, ¿no? Todas de herencias de entre ellos, que fueron construyendo con el paso de los años. Primero esta, después esta y después esa. O esa primero parece. Esta es la más moderna. Y esta también parece un poquito antigua. 42. ¿Tiene número esta? Sí, el 42B. Esta sí tiene números, las otras no. ¿Ves? Y por dentro sí parece que se conserva, pero por fuera la madera está toda ya pasada el tiempo. También está agujereada por debajo. Pero ya digo, candado, chicos, no se esfuerza. Sí, será que la tienen cerrada pero la controlan. ¿Y esto es un baño? Sí. ¿Qué acaba de sonar? No sé. ¿Escuchaste, no? Sí. Sí. ¿Sabes qué acaba de sonar? Una maceta moverse, tía. Qué más rollo acabamos de pasar, ¿eh? No sonó eso. No. Sonó como más a suelo. A mí me sonó cuando coges un plato, lo dejas en la mesa y empieza como a tambalearse. No sé, vámonos. No me gustó nada el ruido. Mucha mala impresión me dio, en plan, vete de aquí, ¿no? Si me fui a nieve por ahí. Sí, Y me tocaste. fue nombrar... Que siguen sonando cosas. Fue a nombrar, chicos, lo del baño y sonó como un azulejo. Vámonos. Rarísimo, ¿no? Yo creo que se habrá escuchado, chicos, porque justo no había viento, ahora se está levantando viento. Casualidades de la vida. Y sonó, pero perfecto, ¿eh? Sí. No sé qué acaba de pasar. Vaya susto. Qué cosa más rara. Las cosas que no me pasan a mí. Y hasta aquí la exploración de hoy, y la verdad, desconocemos de dónde se produjo ese sonido. Quiero leer vuestros comentarios en la caja de comentarios. Yo pienso que fue una maceta rodándose o algún plato tambaleándose, como dije en el vídeo. No sé, quiero leer todos vuestros comentarios y también recordar dejar vuestro like, vuestro comentario y vuestra suscripción para así en alguno de mis vídeos poder ser saludados. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a Montserrat Antúnez, Luz Inés Valencia, Claudia Garrido, a Danelis Rodríguez, Ángela Llanera González, Marco Rojo, Daniel Fuentes y para Sergio Florián. Y muchas gracias a toda esa gente que apoya los vídeos a diario, al igual que también a los miembros del canal que de forma voluntaria cada mes donan 1 o 2 euros. Si tú también quieres ser miembro del canal, aquí debajo tendrás el botón para unirte y disfrutar de ventajas. Mil gracias a toda la gente que apoya el canal a diario y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!